Buenas, bienvenidos a nuestro proyecto, la fuente de voltaje variable. Los integrantes somos José Vázquez, Isidro Arenas, Elvis Pérez, Brilis Ibarra y mi persona Amado Marciaga. Como introducción podemos ver que una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje a una carga. Cuando hablamos de carga, definimos todo aquello conectado a esta fuente que recibe energía. Esto lo podemos decir que es como una resistencia, un capacitor, un automóvil, hasta un motor. Para esto tenemos que recordar leyes básicas como la ley de Ohm, que es el voltaje depende de la resistencia y la corriente. Como vemos, el voltaje es una variable que siempre depende, como ya lo he dicho, de la corriente y de la resistencia. Esto causa limitaciones físicas que se tienen que tomar en cuenta cuando se quiere hacer o operar una fuente de poder de voltaje o de corriente. Como objetivos para este proyecto, eh, necesitamos crear una salida de voltaje variable de 0 a 24 voltios y 3 amperes. También tenía que tener una regulación con un diodo Zener. Como parte de este proyecto también tenemos que investigar cómo hacer un bypass para manejar corrientes de hasta 3 amperes y cómo hacer una protección con transistores, una protección de cortocircuitos con transistores BJT. Nosotros como estudiantes deberemos aprender a desarrollar estas fuentes regulables a partir de ciertos componentes básicos que hemos visto en la materia. Muchas gracias. Pasamos con mi compañero Elvis Pérez. Vamos a presentar los materiales que se utilizó para la realización del proyecto de la materia fundamental electrónica en la fuente de voltaje. Utilizamos un transformador de 120 a 12 volts con una diversión central de 3 amperes, 4 diodos de 3 amperes a 1000 voltios, un protector de corriente de 3 amperes a 45 voltios también, una resistencia de 1K a 2 watts, un capacitor de 6800 microfaradios, un LED rojo de 680 nanómetros, una resistencia de 680 con un cuarto de watts, un diodo Zener de 30 voltios a 3 amperes también, y utilizamos también otro capacitor extra para la realización de este proyecto. Una vez definidos los materiales por el compañero Elvis Pérez, voy a proceder a explicar el circuito armado multisim y cómo funcionará. Bueno, como tenemos una fuente de 120 voltios, el cual vamos a utilizar, va a conducir hacia el transformador. ¿Qué va a hacer el transformador? El transformador va a convertir esos 120 voltios a 24 voltios para que funcione nuestro circuito de fuente regulable de 0 a 24 voltios. Bueno, después del transformador va a ir al puente de diodo. ¿Por qué hicimos un puente de diodo? ¿Por qué tenemos 4 diodos? Bueno, tenemos 4 diodos porque es un puente de diodos de senoidal de onda completa. Como ya expliqué, en un puente de diodos de senoidal completa va a aprovechar la totalidad de la fuente. Como por ejemplo, se lo voy a aplicar en un paint. Por ejemplo, aquí está la gráfica. ¿Qué tal la gráfica? Vamos a tener una gráfica senoidal completa como esta. Positivo, negativo. En el ciclo positivo vamos a obtener los primeros 12 voltios. En el ciclo negativo vamos a obtener los otros 12 voltios. Con eso nos daría una suma de 24 voltios. Bueno, en conclusión que el puente de diodo va a aprovechar la totalidad de la fuente de 24 voltios. ¿Y por qué no es un puente de diodo de media onda? Bueno, en media onda solo vamos a aprovechar solo 12 primeros voltios. O sea, vamos a tener solo dos diodos. Solo va a aprovechar el de la media onda, que va a ser esta. Solo vamos a tener 12 voltios y necesitamos 24 voltios para nuestra fuente. Entonces utilizaremos el puente de diodo de 4 diodos de senoidal de onda completa. Bueno, seguimos acá en el multisim. Vamos a notar que no tenemos ruido.
¿Por qué no tenemos ruido? Por este capacitor de 6800 microfaradios. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer el capacitor es rectificar el sonido. Como por ejemplo, vamos a poner en funcionamiento aquí un video aparte. Como ven, aquí en la gráfica vamos a ver cómo va funcionando la gráfica, y vamos a ver la línea que va rectificando. O sea, esa es la función del capacitor, va a rectificar las ondas. Como por ejemplo, se lo voy a hacer aquí en un paint, como por aquí. Vamos a ver aquí una pequeña gráfica. Aquí vamos a tener una onda que se va a comportar como sierra, como aquí, como diente de sierra. Se va a hacer como la función del sonido. ¿Qué va a hacer el capacitor? El capacitor va a rectificar la onda, casi se va a ver como una pequeña línea. Luego de eso, va a entrar la resistencia. ¿Qué va a hacer la resistencia? La resistencia va a controlar el flujo de corriente, y después del flujo de corriente va a controlar al diodo Zener. Que el diodo Zener tiene como funcionamiento es que ajustar el voltaje para que vaya con precisión. Después de eso, del diodo Zener manda, vamos a tomar la muestra con el potenciómetro para mandarla al transistor. Vamos a ver que vamos a tener dos transistores. ¿Por qué tenemos dos transistores? Bueno, el primer transistor lo que va a hacer amplificar la tensión y la corriente del circuito, y para darle más estabilidad al segundo transistor para que opere al 100%. Luego de eso vamos a tener otro capacitor ya explicado, porque va a hacer un ruido la fuente de los transistores con el potenciómetro. Va a hacer un pequeño ruido, y colocamos este capacitor para rectificar ese sonido, para que no haya sonido. Bueno, después colocando una resistencia de 680 ohms y un diodo LED. Bueno, ¿por qué colocamos esto? Primero, la resistencia y el diodo LED nos van a ayudar a descargar el capacitor. A veces el capacitor va a quedar cargado, y lo que nos va a ayudar esto es a descargar el capacitor. Como siguiente punto, también el diodo LED nos ayuda como a identificar cómo funciona si funciona nuestra fuente. Se va a iluminar entre más iluminación, más voltaje; entre menos iluminación, menos voltaje. Y también nos va a decir el funcionamiento del circuito, si está encendido o se está apagado. Y bueno, después de eso el potenciómetro también tiene una resistencia. Bueno, aquí hay una resistencia de 2000 ohms. Bueno, ¿por qué? Esto sería el PTC. Este sería nuestro PTC. ¿Qué es el PTC? Es el que nos va a proteger de cualquier cortocircuito. Al momento que vamos a hacer el cortocircuito, este PTC se va a disparar. Lo colocamos con una resistencia para que tuviera la función del multisim. Como ven, ya he explicado multisim con cada gráfica. El compañero Vázquez a explicar el procedimiento del circuito ya. Bueno, comenzaremos explicando el proyecto paso a paso, cómo funcionan todos sus elementos, para qué son, por qué están y por qué los usamos. ¿Okay? Bien, primero que nada, el transformador. El transformador tenemos dos líneas que se deben conectar a 120 voltios corriente alterna, que nos va a transformar la onda para que sea 24 voltios corriente directa. Pues aquí vemos que tenemos los dos cables, la línea y el neutral, y acá salen también la línea y el neutral. Este cable amarillo que está aquí lo colocamos pues de esta forma, pero él no hace ninguna función, él está solo, sino que el transformador trae el cable, y para no cortarlo, dejarlo por ahí suelto, lo pusimos allí, pero no hace ningún tipo de función. Luego, como primer punto, que vemos un puente de diodos de ciclo senoidal completo. A continuación explicaremos su función y el por qué están allí. El ciclo senoidal completo de este puente de diodos nos ayudaría en cada fase a aprovechar en su totalidad la fuente que tenemos desde acá. Es decir, en el ciclo positivo aprovecharemos los primeros 12 voltios y en el ciclo negativo los otros 12 voltios.
dándonos en total los 24 voltios que necesitamos. Así pues vemos el puente de diodos como está conectado por la parte de abajo. Luego, como siguiente componente, tenemos el PTC, que nos ayudaría como protección del circuito, ¿sí? Si el circuito llega a sufrir un corto o un sobrecalentamiento, el PTC se disparará, abriendo el circuito y evitando el pase de corriente y de energía. Aquí lo vemos cómo está conectado. El PTC también evita que el circuito se sobrecaliente. Luego nos percatamos que a continuación viene el capacitor de 6800 microfaradios a 80 voltios. ¿Qué pasa? El circuito senoidal tiene unas ondas de cierre, ¿ok? Eso se le llama ruido. Al ruido, este capacitor amplifica la señal y corrige ese ruido. Por ende, ya no tendremos el ruido gracias a este capacitor. Vamos acá, está conectado de esta forma. Como siguiente componente tenemos esta pequeña resistencia conectada hacia el diodo Zener. Pues está sobreentendido que la resistencia lo que va a hacer es evitar un alto flujo de corriente y así proteger el pequeño diodo Zener. Muy bien, como siguiente componente tenemos al diodo Zener. Este lo que nos hace es controlar el voltaje con mucha precisión que sería enviado hacia el potenciómetro. Luego tenemos el transistor. Este nos ayuda a amplificar la tensión y la corriente del circuito. Y lo vemos también cómo está conectado acá. Como siguiente componente vemos esta pequeña placa negra, que lo que hace es disipar el calor. Ayuda a que el transistor no se nos caliente. Ahí podemos ver cómo está conectada también. Para disipar el calor. Luego vemos el diodo LED con una resistencia que se puede ver allí. Este diodo está conectado con la resistencia y el potenciómetro, que a medida que vayamos girando el potenciómetro podremos intensificar o disminuir la luminosidad del LED. La resistencia pues está obviamente allí para controlar la corriente del circuito y hacer que no se nos queme el diodo, el LED. Ahí vemos cómo está conectado. También podemos decir que el diodo LED nos ayuda a descargar el capacitor, ¿sí? Porque el capacitor va a almacenar corriente y este diodo lo que va a hacer es a descargar la corriente del capacitor. Tiene varias funciones el diodo en nuestro circuito. Ok, muy bien. Al principio, cuando conectemos el circuito a la corriente, el diodo obviamente se va a encender a medida que movamos el potenciómetro, ¿sí? Una vez desconectemos el circuito de la fuente, el diodo va a seguir encendido. Igualmente, apenas movamos el potenciómetro, el diodo va a disminuir o a aumentar su intensidad. Esto va a ocurrir hasta que el capacitor disipe por completo su energía. Una vez ya no tenga energía que ofrecer, el diodo ya no va a encender. Y para eso explica la función de la descarga del capacitor. Luego regresamos nuevamente al transformador para explicar por qué los cables están conectados de esta forma, ¿ok? Cada cable, el negro y el rojo, nos ofrecen 1.5 amperios. Se nos pidió que nuestra fuente llevara 3 amperios. Pues aquí están, como están conectados en serie. Cada cable tiene 1.5 y tenemos 3 amperios que nos ofrece el transformador. Nuevamente regresamos acá y podemos observar esta pequeña resistencia que está aquí. Esta resistencia nos ayuda únicamente a proteger el potenciómetro de la corriente. Ahí la podemos ver cómo está conectado acá. Ok, luego podemos observar este pequeño cable que está conectado con ambos transistores. Esto lo que va a hacer es que el primer transistor va a amplificar la tensión, ¿sí? Y va a ayudar al segundo transistor a que trabaje a su 100%. ¿Ok? Y podemos ver cómo está conectado.
Bueno, una vez ya explicado el procedimiento por el compañero José Vázquez, procedemos al funcionamiento y comprobación del circuito de la fuente regulable de 0,24 voltios. Bueno, ya he explicado todo esto, que vamos a tomar 110 voltios de nuestra casa, y que lo que va a hacer el transformador es transformar a 24 voltios. Ya he explicado el puente de diodo, que va a hacer que va a aprovechar la totalidad de la fuente. Tenemos un capacitor. El capacitor lo que va a hacer es rectificar el ruido. Tenemos la resistencia, que va a controlar el flujo de corriente, y tenemos el diodo Zener. Bueno, el diodo Zener lo que va a hacer es amplificar la tensión y la corriente que le va a mandar al potenciómetro. De nuestro potenciómetro vamos a tomar la muestra para pasar al transistor. Tenemos dos transistores, que uno va a aprovechar para mandar el 100% al segundo transistor para que opere en buena forma. Tenemos una resistencia y un diodo LED. Bueno, ¿qué nos dice la resistencia del diodo LED? Bueno, nos dice que si enciende el diodo LED es que está el circuito en buenas condiciones, y también nos ayuda a identificar cuánto, que a mayor intensidad mayor voltaje, y a menor intensidad menor voltaje. Y tenemos el capacitor, que también lo tenemos ahí para rectificar el sonido que va a ser la fuente. Bueno, vamos a proceder al funcionamiento de nuestra fuente. Con el potenciómetro vamos aumentando el voltaje. Vamos a encender el multímetro. Como ven, ahí tenemos 27.5 voltios. Vamos a regular las 24 voltios. Ahí está, 24.0, 24 voltios. Ya tenemos nuestros 24 voltios. Si aumentamos mayor intensidad, ahí vamos a tener 27.5 voltios. Y bueno, vamos a bajar. Ahí vamos a tener 1.8 voltios. Vamos a aumentar para hacer la prueba de cortocircuito. Bueno, con los cables, los lagartitos, vamos a hacer el corto. ¿Cómo hacer el corto? Vamos a cerrar el circuito. Vamos a hacerlo. Ahí está, hacemos el corto. Como podemos ver, funciona. ¿Por qué no se quemó el circuito? Porque hay una pequeña pececita que se le conoce como el PTC. Como aquí está el PTC. ¿En qué nos ayuda el PTC? El PTC va a funcionar como un fusible. Un fusible va a proteger el circuito de cualquier corto. Y también nos va a ayudar a enfriar las piezas que se sobrecalientan. Y también aquí tenemos una plaqueta de aluminio, o mejor dicho, un disipador de calor. Va a disipar el calor que va a hacer el transistor. Como ven, ahorita está un poco tibio por el corto, y esta pieza también está un poco tibia. Eso es lo que funciona, porque lo que va a hacer fusible es entrar en corto, se va a disparar para que no se nos queme el circuito. Va a aumentar de nuevo la intensidad de voltaje. Vamos a tener la totalidad de la fuente a 27.5 voltios, y vamos a hacer el corto de nuevo. Como ven, vamos a hacer corto. Ahí está el corto. Ahí, cuando hice corto, ahí se dispara el fusible. Va a proteger el circuito. Ahí está de nuevo, se dispara el fusible. Y esto sería la función de nuestra fuente regulable, ya he dicho los procedimientos y ya comprobada. Muchas gracias, profesor, y espero que les guste el video.